Padre, te bendecimos. Hemos estado exaltando tu nombre y lo seguiremos exaltando. Y esta mañana que tenemos la oportunidad, Señor, de impartir, de declarar tu palabra, que ésta pueda, Señor, activar algo en nuestro interior y que pueda abrirnos un panorama aún más claro de aquello a lo que nos has llamado, de lo que somos en ti y de lo que tú eres en nosotros. Te bendecimos, te damos gracias por este tiempo que nos permites vivir como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque creemos que es un tiempo especial. Te bendecimos por hoy y por siempre. Sabemos y entendemos que tú eres el Señor y que la palabra que hoy has depositado en mí para poder impartir y transmitir pueda ser, Padre, una bendición que nos catapulte y que nos active en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. El Señor me ha tenido con un par de inquietudes, cosas que son, a decir verdad, bastante sencillas, pero como en alguna otra oportunidad hemos dicho, el Evangelio es sencillo, pero no es simple. Es decir, es profundo, pero no es complicado. Y una de esas cosas tiene que ver con la evidente importancia de que para que algo se pueda volver colectivo, o usando un término más del siglo XXI, para que se vuelva viral. ¿Cuántos entienden ese término? Cuando algo se vuelve viral en las redes sociales es que de repente está por todos lados, todos están hablando de eso, definitivamente está impregnado ahí en el espacio cibernético. Entonces, para que eso acontezca, necesita comenzar con uno. O sea, alguien tiene que responder, alguien necesita entender, es decir, comienza por un individuo, pero no se puede quedar en ese individuo, sino que tiene que ser impartido, ser transmitido para que alguien más lo pueda recibir y estos a su vez puedan ser como un efecto multiplicador, que puedan ser como esos que ocasionan, como aquellos que hablamos tiempo atrás de la causa y el efecto. ¿Cuántos recuerdan de la causa y el efecto? Hablamos de eso y decíamos es como un dominó, que usted pues simplemente pulsa el primero, cae y los demás siguen cayendo. Entonces, como que Dios nos está inquietando con respecto a la importancia de que lo que sucedió con unos pueda comenzar a esparcirse para que suceda con otros. O sea, que pueda haber un efecto multiplicador y que evidentemente lo que empezó con pocos pueda ser algo que pueda alcanzar masas. Diga conmigo, masas, multitudes. ¿Sí? Creo que Dios nos está llamando a que algo pueda afectar las multitudes. Y en esa línea queremos hablar esta mañana porque creemos que Dios está queriendo despertar algo con respecto a las multitudes, con respecto a las masas. Creo que Dios nos está introduciendo a un tiempo donde se tendrá que reactivar el evangelismo de una forma muy creativa, muy profética, muy efectiva, porque lo cierto es que este asunto necesita afectar a varios. Cuando el pueblo de Israel estaba por tomar la tierra prometida, en el libro del Éxodo, interesantemente encontramos que Dios mismo le dice al pueblo de Israel que aunque Él va a ir exterminando sus enemigos, no los va a hacer de una vez por causa de que las fieras del campo podían devorarlos a raíz de que no había suficiente gente para poder poblar la nueva tierra o la tierra prometida. Eso me habla de la importancia en la ocupación de un territorio, de que necesitamos la gente. Diga conmigo, la gente y su territorio. Dios me ha estado inquietando sobre el territorio, sobre la gente, es decir, sobre el mundo. El tema es que para poder ocupar un lugar, un territorio, una nación, tú necesitas gente. Porque resulta que la legalidad para operar en la tierra está vinculada al hecho de que hayan personas que puedan ejecutar esa legalidad.
En otras palabras, tú puedes llenar toda una atmósfera de la presencia de Dios y eso es extraordinario y es maravilloso, pero para que pueda tener una legalidad en la tierra, tiene que haber gente, personas que puedan ejecutar y desarrollar lo que esa presencia provoca en un lugar. Entonces la gente es importante. Diga conmigo, la gente es importante. Quiero leerles esa escritura precisamente del libro del Éxodo, donde Dios le habla al pueblo de Israel. Le dice en Éxodo 23, a partir del verso 26, no habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril. Yo haré que vivas los años que debes vivir. Haré que mi terror te preceda y que en todo pueblo donde entres tu gente, o donde entres su gente, tiemble delante de ti, y que todos tus enemigos se dobleguen ante ti. Delante de ti enviaré a la avispa, otras versiones dicen el terror, para que a tu paso despeje a los givitas, los cananeos y los hititas. No los echaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se quede desierta, ni aumenten contra ti las fieras salvajes. Los echaré de tu presencia poco a poco, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces vea qué interesante, que aunque la gente que estaba ocupando los lugares no era necesariamente la idónea desde el punto de vista de los dioses a quienes adoraban y si eran o no eran fieles a Dios, aún así tenían un propósito por causa de que ocupaban el territorio. Y si el territorio se desocupaba, entonces las fieras del campo entraban y el mismo pueblo de Dios corría un riesgo de ser devorado por las fieras. Cosa que me dejó pensando y diciendo, bueno, por alguna razón estamos donde estamos. Es decir, la gente tiene un propósito para poder ocupar un territorio. Y tú y yo necesitamos estar apercibidos de ese propósito. Habiendo dicho esto, me gustaría que habláramos de tres cosas. Vamos a hablar de tres áreas de trabajo. ¿A cuánto les gusta el trabajo? Mañana muchos volvemos al trabajo. Bien. Tres áreas importantes del trabajo que tienen que ver, número uno, con el individuo, lo que dijimos hace un momento, la persona, el individuo. Número dos, la iglesia. Y número tres, el mundo. Uno de los quizás más grandes conflictos de la iglesia ha sido pensar o bien olvidar de que somos parte del mundo. ¿Me está siguiendo hasta allí? Es decir, en otras palabras, a veces inconscientemente vamos generando una idea de que somos como una élite escogida tan especial que nos desprendimos del mundo y se nos ha olvidado que somos parte del mundo. En las palabras de Jesús se lo digo de esta manera. Tal y como él lo dice en una de sus parábolas, dice, él explicando una parábola, le dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Esta palabra en su contexto habla de una parábola donde Jesús habla de un hombre que sale a sembrar en el campo y han sembrado de una buena semilla, pero entra por la noche su enemigo, su adversario, siembra también cizaña junto donde había buena semilla y cuando comienza a brotar el trigo se dan cuenta que también hay cizaña y que entonces los trabajadores, los labradores de este señor del campo le dicen, arrancamos de una vez la cizaña para que no estorbe el trigo. Y él dice, no, déjenla que crezca porque no sea que cuando ustedes saquen la cizaña se lleven también junto con la cizaña el trigo y se nos echa a perder la cosecha. Así que el día que estas hayan crecido y les haya llegado el tiempo de la cosecha, entonces voy a dar la instrucción a los que sigan que tomen la cizaña, hagan de ella como unos manojos, los quemen y que entonces el trigo, el grano, ese sí lo lleven a los graneros. Bueno, interesantemente, el Señor está cultivando
el que siembra esa semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Eso quiere decir que usted y yo fuimos sembrados en el mundo. El tema es que la iglesia cree a veces estar ajena al mundo y el tema es que más bien nos sembraron en el mundo. Me doy a explicar. Entonces, cuando tenemos esa claridad, como dijo Juan 3:16, de tal manera amó Dios a la iglesia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Para que nadie se pierda, para que el que pueda creer en Él entonces tenga vida eterna. Entonces el tema es que el mundo es importante y usted y yo no somos ajenos al mundo. Por el contrario, somos sembrados en el mundo. Estamos allí. Pero vámonos al principio. Dijimos que íbamos a hablar de 3 cosas, ¿cierto? El primero era el individuo, el segundo, la iglesia, y el tercero, el mundo. Y al hablar del mundo, hablemos de los territorios y su gente. Hablemos entonces de lo que Dios hace en nosotros y lo que hace en la iglesia. Vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios, capítulo 3. Vamos a Efesios 3 y en el verso 14, voy a leerlo para ustedes en 2 versiones. Efesios 3, 14 al 19 dice: por esta causa, este es Pablo escribiendo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, diga conmigo, cada uno, o sea, comprender yo, ¿sí? Comprender cada uno, con todos los santos, diga conmigo, la iglesia. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y la palabra que le voy a pedir que repita conmigo a continuación está muy de moda, pero es muy importante en esta escritura: dimensión. En otras palabras, que comprendas la dimensión. Lo que Pablo está diciendo, que comprendas la dimensión. ¿Quién? Cada uno. ¿Y quién? La iglesia. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que Pablo lo que está diciendo, bueno, por esta razón yo estoy doblando mis rodillas al Padre, que ustedes conozcan la dimensión, el todo de Dios, su profundidad, su anchura, su longitud, todo lo que Él es, y entonces dar a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para ser llenos de su todo, de su plenitud. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces, amados, difícil es decir en qué se resumen el todo del individuo y el todo de Dios para la iglesia, pero lo que Pablo está diciendo aquí es bastante sustancioso. O sea, lo que está diciendo, en otras palabras: miren, hermanos, yo la verdad doblo mis rodillas para que Cristo les amanezca, para que les sea revelado, para que el todo de Dios pueda ser manifestado en sus vidas, revelado en sus vidas, y no solamente en cada uno de ustedes, sino en toda la iglesia. El tema es que toda la iglesia tiene entonces una función importante, pero para que le amanezca a la iglesia, le tiene que amanecer a alguien. Es decir, comienza con alguien.
Y ese alguien, o sea, si nos remontamos a Juan 4, esa mujer samaritana, o sea, le amaneció a una y esa una fue y activó y despertó a otros. De ahí la importancia de que cuando te es revelado el Padre, cuando te es revelado el todo de Dios, o sea, el tema no es que se te revele solo a ti, sino que tiene que suceder algo que afecte a los demás, porque el mundo es importante, porque la gente es importante, porque la iglesia está metida en el mundo, o sea, nos sembraron ahí, los hijos del reino fueron sembrados en el mundo, de tal manera que necesitamos con suma urgencia plantearnos preguntas muy confrontadoras para nosotros, y es, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Cómo estamos pasando de lo que me sucede a mí a que le sucede a la iglesia, pero que le suceda al mundo, y que pueda entender de que la iglesia no está divorciada del mundo, sino que está por causa del mundo? O sea, el mundo no está por causa de la iglesia está por causa del mundo. Por eso nos sembraron en el mundo. El problema es que a veces la vemos al revés. Creemos que el mundo está por causa nuestra como iglesia, pero la iglesia está por causa del mundo. Entonces, cuando lo vemos de la otra forma, es como que todo cobra un sentido diferente. Nos comienza a importar el mundo. No estamos esperando que el mundo nos sirva, sino que estamos empezando a ver la necesidad de que sirvamos al mundo. Y no me estoy refiriendo en el sentido de que seamos siervos del mundo, sino que tenemos una función en el mundo. Y esa función tiene que ver con una asignación, y toda asignación tiene que ver con servicio, con algo que hay que hacer. Por eso Pablo luego dice, siempre en esta línea de Efesios, respecto a lo que Dios hace de la iglesia y lo que hace a través de la iglesia, y lo dice ahí mismo en Efesios, desde el primer capítulo, lo dice de la siguiente forma en el verso 15 de Efesios 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y aquí hago un paréntesis y aclaro algo, este es Pablo hablándole a un pueblo gentil, o sea, la gente de Éfeso, lo que hoy día es Turquía, o sea, no era gente nativamente de una cuna cristocéntrica, digamos, no era gente con una cultura monoteísta, o sea, le está hablando a gentiles como usted y como yo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para, ¿con quién? Todos los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, por lo tanto, en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Versos 22 y 23 en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces el tema es que Cristo se nos revela, que Dios pone todas las cosas bajo Cristo, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces fue de beneficio para la iglesia que todo quedara bajo Cristo, porque Cristo está pegado al cuerpo, de tal manera que todo quedó bajo el cuerpo. O sea, todo quedó a los pies de la iglesia. Ahora, entendamos qué significa
que todo queda a los pies de la iglesia. Sí, en cierta manera significa que tenemos autoridad sobre todo lo que está bajo nosotros, pero también significará, ¿cuántos padres de familia hay acá? Vamos a ver. Sí, padres, pido en este momento padres varones, ¿sí? Padres varones. Muy bien. Sin ánimo de entrar en contiendas ni en cosas complejas, haciendo una pregunta como que quién manda en la casa, pero ¿quién es autoridad en su casa? ¿Será que usted es autoridad en casa? Muy bien. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿quién tiene la más grande responsabilidad en casa? Aquel que dice tener la mayor autoridad tendrá la mayor responsabilidad, ¿no es cierto? Sabias palabras de Spider-Man en la versión primera o segunda, creo, ¿no? Según San Spider-Man, dice a mayor autoridad, mayor responsabilidad, ¿no? El tipo tenía una revelación extraordinaria. Pero bueno, lo cierto es que es así. O sea, quien tiene mayor autoridad tiene mayor responsabilidad. Entonces el tema es que tenemos que reconcebir el tema de la autoridad. Porque a veces nos pareciera que la autoridad es un asunto de que yo estoy encima, todos están abajo y tienen que decir lo que yo digo. Pero cuando entendemos que autoridad significa que yo tengo la más grande responsabilidad de todos, entonces entendemos que el tema de autoridad es un tema de suma responsabilidad. O sea, Dios tiene más responsabilidades contigo que tú con Él, porque ¿quién es la máxima autoridad? Él. Y si eso va así, como quien dice, desde las barbas y a todo lo largo de las vestiduras, y entonces aquellos varones que levantamos las manos y dijimos nosotros somos los jefes de casa, entonces nosotros somos los que tenemos una mayor responsabilidad. De repente cuando falta algo en casa, ¿de quién es la responsabilidad? Llevémoslo al plano entonces de la iglesia y el mundo. Si todo fue puesto bajo Cristo, que es la cabeza, y esto a beneficio de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y por ende todo quedó bajo ellos, significa que hay en nosotros una autoridad superior, ¿cierto? Pero entonces también significa que hay sobre nosotros una responsabilidad superior. Lo que nos lleva a lo que hemos venido hablando esta mañana, lo que pasa en el individuo, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en el mundo. Si todo quedó a nuestros pies, entonces nosotros tenemos la más grande responsabilidad del servicio hacia todo aquello que quedó bajo nosotros. Entonces ya no se trata de que todos me hacen los mandados, sino que se trata de que yo tengo una responsabilidad para con todo aquello que fue puesto bajo mí. Y cuando entendemos eso, entonces se nos aclara el hecho de que tenemos una grandísima responsabilidad para con el mundo. Y al decir con el mundo, no me refiero a la vida mundana o impía, me refiero a la gente y su territorio. Cuando nos vamos a la Escritura y nos damos cuenta de lo que un hombre, padre de familia, un señor de una tierra hacía para el territorio, nos damos cuenta de, o nos atisba por lo menos de aquello que nosotros deberíamos de estar haciendo en el territorio y para con la gente que ha sido asignada a nosotros. Porque ¿cuántos creen que Dios te ha asignado un territorio? Que te ha dado un lugar, te ha dado una región geográfica, una familia, una comunidad en la que perteneces y en la que te mueves de repente con alguna cuota de autoridad, por ende con alguna cuota de responsabilidad. Y lo explica de esta forma la Escritura. Y vamos a verlo en dos escrituras independientes. Una de ellas en Isaías 5. Que aunque el contexto de esta escritura de Isaías 5 habla con respecto a Israel, que no le fue fiel al Señor, sí me gustaría que nos centráramos en una porción de esta escritura, porque nos habla de cómo esa tierra fue preparada. Y dice así en Isaías 5. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña, entiéndase, un campo. ¿Cuál es el campo?
El campo es el mundo, la tierra. En una colina rica y fértil, aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces. Pero continúa esta escritura, dice que las uvas le salieron amargas. Y entonces el contexto del cual yo le estaba diciendo hace un momento, esto habla de Israel y que no dio los resultados que Dios esperaba. Pero quisiera centrarme más en el inicio de esta escritura porque habla de los cuidados de una tierra. Y particularmente dice que esa viña o ese campo fue arado, se le quitaron las piedras y se sembró en ella. 3 cosas importantes. Se aró la tierra, se quitaron las piedras y se sembró. Y luego dice que se construyó una torre de vigilancia. Y lo quinto, un lagar en las rocas cercanas. Cuando yo me voy cientos de años después al libro de Mateo en el capítulo 21, y Jesús habla sobre unos labradores malvados de un señor, me encuentro con características muy similares con respecto a los cuidados que una tierra debe de tener. Y Mateo 21 lo dice de esta forma en el verso 33, y nos vamos a concentrar en ese verso nada más. Dice, oído otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Vemos algunas cosas en común. Entre ellas, la tierra tiene que ser preparada. Y entendemos que la tierra es el campo y que el campo, en nuestro caso, es el mundo. Y la tierra debe prepararse. Ahora, ¿quién se debe preparar? Acabo de decirlo. La tierra, dígalo sin miedo. La tierra tiene que ser preparada. Ahora, ¿quién es la tierra? El mundo. El mundo. La tierra, el campo es el mundo. ¿Sí? La tierra es el mundo. Esa tierra se tiene que preparar. ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu mundo? O sea, hay gente que dice, yo no sé en qué mundo vive este tipo, pero usted sí sabe en qué mundo vive, ¿no? O sea, ¿cuál es tu tierra? ¿Cómo estás preparando la tierra? Porque a ti y a mí nos sembraron, ¿no? Y nos sembraron en la tierra, nos sembraron en el campo. Y según lo que yo entiendo que Jesús está hablando es que el Hijo del Hombre es el que siembra y la buena semilla somos los hijos del reino y el campo es el mundo. Entonces, el mundo necesita ser preparado. Esa tierra necesita ser preparada. ¿Cómo preparamos la tierra? ¿Cómo labramos la tierra? ¿Cómo aramos la tierra? Porque eso me habla de pasar un arado, nos habla de quebrantar y hacer un surco, de marcar una dirección, de quitar las piedras, los escombros, los que estorba, para que la semilla pueda florecer o pueda germinar. Ahora dice también que no solamente es cuestión de que la tierra sea arada o de que se quiten las piedras o aún de que se siembre, porque sabe, a veces damos por sentado de que hay siembra, pero ¿y qué si hay tierra pero no hay siembra? Porque el mundo está allí, pero si no lo siembras no te va a dar. Entonces no podemos dar por sentado de que estamos sembrando solo por el hecho de que hay tierra. ¿Sí? Entonces no es suficiente tener campo. El tema es que hay que prepararlo y hay que sembrarlo. Ahora, no solamente hay que sembrarlo, porque en ambas escrituras vemos algunas cosas en común. Nos habla de una torre de vigilancia y nos habla en ambas de un lagar. Ahora, adicionalmente, el libro de Mateo, que también lo dice en Marcos 12 y lo dice en Lucas 20, nos habla también sobre cercarla de un vallado, o sea, cercar el territorio. Entonces recapitulemos. Número 1, tenemos una tierra, la preparamos, le tiramos arado, quitamos piedras, la sembramos. Pero no solo la sembramos, la tenemos que proteger. Entonces
tenemos un vallado y tenemos una torre. Pero no solamente tenemos torre, tenemos también lagar. Ahora, ¿a qué hace referencia cada una de estas cosas? Bien, entendamos que el lagar es el lugar donde se hace el vino, ¿sí? También se le dice al lugar donde se hace el aceite, o donde hay prensas de aceite, también se le puede llamar el lagar. O sea, entendamos un lugar de procesamiento. Es un lugar donde el fruto o la cosecha se procesa para que pueda dar algo que sea útil, ¿sí? En otras palabras, necesitamos un instrumento de procesamiento para lo que vamos a sembrar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tú vas a sembrar en una tierra y esa tierra te va a dar un fruto, ese fruto necesita un proceso. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que tú tomes el fruto de la palma africana y la vendas así en bloque, en bruto, a que tú tengas la planta procesadora, saques el aceite y vendas el aceite. Yo le pregunto, ¿a quién le irá mejor? ¿A los que tienen el campo y solamente van a dejar la palma o a los que procesan y venden el aceite? Con solo el hecho de que en nuestra realidad, en nuestro contexto, una sola planta procesadora de aceite le compra a muchos labradores de tierra, eso debería darle a usted y a mí una idea de a quién le va mejor. El que procesa. Pero no estamos hablando de asuntos de ganancia, no estamos hablando, el tema no es quién le está sacando más a quién, sino el tema es que el fruto necesita un proceso. Ahora, ¿cómo traducimos eso a el terreno donde estamos? Bueno, usted se siembra, porque el Hijo del Hombre es el que siembra, y la buena semilla somos nosotros, los hijos del reino. Nos siembran en el mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que te siembren en el mundo? ¿Quién es el mundo? Más que qué, es quién. ¿Quién es el mundo? Sino la gente y el territorio que habitan. O sea, a ti te siembran en la gente del territorio. Entonces, cuando tú te siembras en alguien, cuando tú te siembras en la gente, tú estás esperando un fruto de la gente, porque te sembraste en ellos. El tema es que a esta gente, cuando da un fruto, necesitamos procesarle el fruto. Cuando comienzan a dar las primeras evidencias de que valió la pena sembrar en ellos. De tal manera que tiene que haber lagar, tiene que haber un lugar de proceso. ¿Qué hacen en el lagar? Se paran en el fruto, lo machucan, lo aplastan y le sacan el jugo. A nadie le gusta oír eso, pero sin eso no hay aceite y no hay vino. Pero tú y yo nos sembramos en una tierra, nos sembramos en la gente y estamos esperando con ansias el día en el que se ve el fruto. Ah, mira, fulano está empezando a dar y necesita un proceso. Ahora necesita un vallado, necesita una torre. Como que no se nos hace difícil pensar en una torre, porque aquí tenemos una, ¿no es cierto? Tenemos una torre de oración. Entonces, se nos hace fácil pensar en la torre de oración en el contexto de un lugar de iglesia físicamente hablando. O sea, en el campus de un ministerio no se nos hace, al menos a nosotros, difícil pensar o fuera de lo normal pensar en que haya una torre de vigilancia. Porque de hecho esa torre de oración está allí para vigilar el campamento, pero no solo el campamento, sino lo que sucede en el territorio. ¿Por qué? Porque estamos cuidando lo que se ha sembrado en la tierra. Ahora el tema es, esto es un modelo que se replica en todo el territorio, o que debería de replicarse. Pero ¿cuántos tenemos establecidos torres de vigilancia en el territorio donde nos encontramos sembrados? Me doy a explicar, hermano. En otras palabras, se nos hace fácil pensar en que está la torre de oración para vigilar todo lo que se está haciendo a nivel espiritual, y eso está muy bien y está lindo. Pero usted y yo estamos en un territorio y nos estamos invirtiendo en gente que puede ser la persona con la que se toma el té a las 3 de la tarde, el café con la que charlan, la que está discipulando a través de Skype, qué sé yo, usted sabrá quién es. El tema es, ¿estamos levantando torre de vigilancia
para guardar lo que estamos sembrando en la gente? ¿Hay vallado para acercarles alrededor de ellos? O sea, ¿cómo estamos cuidando y guardando el territorio? Y más allá de eso, ¿podemos concebir que eso se está haciendo en el mundo? Porque no se nos hace difícil pensar que se está haciendo en la iglesia. ¿Pero y el mundo? Lo estoy poniendo, aunque sea a pensar un poquito. O sea, ¿cómo establezco guardia? ¿Cómo establezco vigilancia para el territorio donde Dios me estableció? Para donde me sembraron, a donde me estoy invirtiendo. ¿Cómo levantamos eso? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Me he sembrado? ¿Dónde está el territorio donde me he sembrado? Y luego, ¿estoy viendo frutos? Y aparte de eso, ¿tengo lagar? ¿Dónde está siendo procesado lo que estamos viendo en la gente? Si estamos viendo algo en la gente. Por eso decía hace un momento atrás, creo que Dios nos está activando, despertando a un tiempo de multiplicación. O sea, se viene una ola necesaria de evangelismo, pero que va a necesitar estos componentes. O sea, va a necesitar que haya vigías, que haya vigilancia, que haya una oración efectiva. Hace un par de semanas atrás creo que decía, ¿saben qué? Hay cosas como que Dios está diciendo, ya no nos ajusta simplemente, no simplemente porque es importante, hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, sino que ahora necesitamos entrar a hacerlas en el Espíritu y no solamente por el Espíritu. O sea, no solamente decir lo que Dios dice que hay que hacer, sino que hacerlas en Él. Porque ya llega un momento donde se te establece un límite de lo que tú puedes físicamente hacer, pero cuando trasciendes a hacerlo en el Espíritu, tú te puedes encontrar en el Espíritu, sembrándote en lugares, en territorios, en personas que de repente ni siquiera conoces. En lugares donde de repente ni siquiera has estado físicamente hablando. Pero que se está preparando un territorio en algún lugar, que se está vigilando de algún territorio en un lugar. De ahí la importancia, creo yo, de que necesitamos una torre de vigilancia que trascienda más allá del tema de la lista invisible de la iglesia. ¿A qué me refiero con eso? A que quizás inconscientemente hemos criticado el tema de la lista de oración, pero la verdad es que aquí la andamos. O sea, no la tenemos aquí, pero la tenemos acá. O sea, revise su oración, reviso yo mi oración. Tarde o temprano nos damos cuenta que oramos más o menos por las mismas cosas, tal vez en orden diferente y con palabras distintas cada día, pero la lista parece ser muy parecida. ¿No es cierto? Sí, o sea, a mí me pasa. Entonces, como que llega un punto que uno dice, ok, necesitamos hacer esto en el Espíritu. Vigilancia, vallado, guardar un territorio en el Espíritu. Ahora, no nos engañemos. En el Espíritu, definitivamente necesario porque llegas a los lugares donde no puedes llegar. Pero dijimos también, necesitamos una legalidad. O sea, alguien de carne y hueso tendrá que eventualmente interactuar con el territorio. O sea que no lo podemos dejar todo en el ámbito de lo invisible sin que haya una operación de lo visible. El asunto es que lo que haces en lo invisible te prepara el camino para cuando lo visible se tiene que manifestar. Y las dos cosas son importantes. De ahí que nos sembramos con la idea de ver un fruto. ¿O cuántos siembran con la idea de que nunca salga nada de esa mata? O de esa tierra, o de esa macetera. Usted busca una semilla, la siembra porque quiere ver lo que va a salir de ahí. Y está esperando con la cámara que el primer día que sale un brote de algo, va para Facebook y se vuelve viral. Lo que me salió en el jardín hoy.
¿Por qué? Porque nadie siembra esperando no recibir nada. O sea que si tú y yo somos la buena semilla y el Hijo del Hombre nos sembró en el mundo, amado mío, usted y yo tenemos que estar esperando ver algo. No se trata de que seamos unos Santo Tomás incrédulos hasta no ver, no creer, sino que hay una ley inminente e inherente al tema de una siembra, de una semilla y de una tierra, que por Dios, cuando yo meto la semilla en la tierra, yo quiero ver algo. Porque de lo contrario no funciona el sistema, de lo contrario hay algo malo con la semilla, con la tierra, con no sé qué, pero usted quiere ver el fruto. ¿Cuántos quieren ver el fruto? Entonces, amados, no es un asunto de enredarse mucho. Porque a veces decimos, no, es que este es un asunto de calidad, es como el fuego lento, no es para muchos, es que no todos aguantan esto, hermano. No, espérese. Momentito. Pero si tú y yo nos estamos sembrando, y aquí todos estamos de acuerdo que nadie se siembra para no ver fruto, o sea, ¿cuántos ciclos de siembra y cosecha deberíamos de haber tenido a estas alturas como para decir, ¿será que en algún momento no cosechamos o la semilla no germinó? Porque mis ojos todavía no me dan testimonio de ver lo que deberíamos de ver. Ahora, yo no sé usted, o sea, yo no le estoy tirando tierra a nadie, simplemente estoy haciendo un análisis interior mío y decir, Señor amado, ¿y en quiénes me he multiplicado yo? O sea, ¿dónde está la fruta o el fruto o el producto de la siembra? Algunos quizás el Señor nos sorprenda y nos encontramos algún día con gente que dice, uy, usted no sabe cuánto usted me ha bendecido. Y uno dice, ¿de veras? O sea, uno es el que menos se da cuenta. O sea, yo sé que eso existe, yo sé que eso es así, pero el tema, amado mío, si usted va siguiendo mi mensaje esta mañana es, ya necesitamos estar viendo algo. Ya el testimonio de eso tendría que estar aflorando. O sea, ya el lugar debería de ser insuficiente. No se trata, no me malinterprete, amado, no se trata de una ambición de crecimiento, de crecimiento, no. O sea, se trata de una dinámica de vida. O sea, no estamos hablando aquí de la megaconstrucción, del edificio de 25,000 miembros, no, estamos hablando de la dinámica de vida. O sea, soy semilla, hay tierra, hay campo. ¿Estamos guardando el lugar? Sí. ¿Nos estamos sembrando? Sí o no. No sé. ¿Hay germinación? ¿Hay fruto? ¿Dónde está? ¿Hay lagar? ¿Lo estamos procesando? ¿Dónde está el valor agregado? O sea, es una pregunta para todos nosotros. De ahí la importancia del individuo, de la iglesia y del mundo. Los tres son importantes. Los tres tienen un campo de acción, tienen una importancia. O sea, todo comienza con uno que se convenció, uno a quien se le reveló, para poder dar de lo que recibió. Y entonces eso se puede multiplicar. Se puede multiplicar. Yo no te estoy hablando de una estrategia o una metodología de evangelismo, no. O sea, te estoy hablando de la dinámica de vida donde la vida multiplica, donde la semilla germina, donde da fruto y donde el fruto se ve. Es evidente. O sea, es evidente. Entonces, esta mañana, con lo que quiero dejarle es, como iglesia, que no estamos ajenos al mundo, sino más bien nos sembraron por causa del mundo. Necesitamos entender en este tiempo que a esa mayor autoridad, un mayor nivel de servicio sobre aquello a lo cual nos colocaron. Y dice la Escritura que, bueno, que todo fue puesto bajo Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y que eso fue para beneficio de la iglesia, porque en otras palabras todo quedó bajo la iglesia. O sea que si todo quedó bajo nosotros, ¿cuánta responsabilidad tenemos?
¿cuánta responsabilidad tenemos? ¿Cuánta responsabilidad tenemos? ¿Cuánta responsabilidad tenemos? Entre más autoridad, más responsabilidad. Entre más autoridad, más servicio. Por eso decía hace un momento atrás, la iglesia está por causa del mundo y no el mundo por causa de la iglesia. Sembrémonos en el territorio. Establezcamos vallado, establezcamos torre, montemos vigilancia, operemos por el Espíritu y en el Espíritu, pero también operemos con legalidad en la tierra, que las cosas se puedan ver, que puedas tú y yo dar testimonio, evidencia, evidencia, evidencia. A veces nos inquieta hablar de evidencias, porque es fácil hablar de lo que no se ve, pero respaldarlo con lo que se ve te desafía, me desafía. Y lo uno no es sinónimo de un cuestionamiento de lo otro, sino por el contrario, la evidencia es lo que da a entender de que lo invisible es verdadero. En otras palabras, no se trata de que el que pide evidencia sea incrédulo. Se trata de que todo lo que es verdadero debe tener una evidencia. Por eso, cuando Tomás llega y se encuentra con el Señor, y le dice, mira, mete tu mano, aquí están las heridas. Y cuando Tomás palpa la evidencia, entonces dice, ah, Señor. Y entonces Jesús le dijo a Tomás, sos un bárbaro, incrédulo, malagradecido, tanto tiempo que estuviste conmigo y no me puedes reconocer. ¿Eso le dijo? No. Le dijo, bendito eres, Tomás, porque viendo creíste. Pero hay una bendición mayor para aquellos que sin haber visto creyeron. Él no maldijo la necesidad en algunos de ver la evidencia, pero reconoció la superioridad en aquellos que pudieron recibirlo simplemente por creer. Pero amado mío, lo que te quiero dejar esta mañana es que vamos a encontrarnos con los que tienen y necesitan ver evidencia. Y eso no está mal. Eso también tendrá su recompensa. Y tenemos que estar listos para eso. Porque no todos recibirán solamente por el mensaje. Algunos tendrán que recibir por la evidencia. Y eso lo desafía a usted y me desafía a mí. Porque implicará que no podremos llevar un evangelio vacío de sustancia y de evidencia, sino que tendremos que ser portadores de una palabra que puede ser verificada con evidencia para poder quebrantar en el entendimiento de los que necesitan ver algo. Porque muchos tendrán que ver. Y por eso Jesús aún mismo lo dijo, el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir, porque número uno no le ha visto y número dos no le conoce. Mas vosotros, le dijo a sus discípulos, sí le conocen, porque ha estado entre ustedes, o sea, él mismo. En otras palabras, lo que él dijo fue, el mundo no podrá recibir de mi espíritu hasta que ustedes se lo manifiesten. Cuando ustedes se lo manifiesten, ellos podrán ver. Y lo que han visto, podrán recibir. Pero mientras no vean, no podrán. No podrán. Así que, amado mío, de lo que Dios me inquietaba en estos días era, mira, una cosa es la conquista de un lugar y otra cosa es la permanencia y la ocupación del lugar. Entonces, a veces hacemos incursiones de conquista, pero no podemos olvidar que tiene que haber una permanencia.
o sea, una ocupación del lugar. Por eso, desde el tiempo del pueblo de Israel saliendo de Egipto para tomar su tierra, era tan importante el hecho de que hubiese gente. Tiene que haber gente. Porque sin gente no se puede. No se puede. Si no, pregúntele al pastor Elías si no ocupó mucha gente para poder ir a los municipios. Imagínense para las aldeas y los caseríos. O sea, sin gente no se puede. Gracias. Sin gente no se puede. Entonces la gente es importante para la ocupación. Véalo de esta forma. Vamos a ver, el profeta Martín es el escriba de las memorias. ¿Hace cuántos años vamos a Barcelona? 8 años, 10 años. La primera vez que yo fui a Barcelona fue hace 16, pero digamos que esa no cuenta. Vamos de bien unos 10 años, ¿no? ¿Puede ser? ¿2011? ¿5 años? ¿6 años? Bien, 5 o 6 años. ¿Hace cuánto vamos a Reino Unido? Posiblemente otros 6 años. Ok, 5 o 6 años, ¿eh? Puede ser. Ok. Yo le pregunto a usted, ¿se ocupará gente para esos lugares? ¿Hay gente para esos lugares? Cuando nos ponemos a pensar en quién podría ser enviado a algún lugar, ¿tenemos la gente? ¿Cuántos nos vemos como una semilla que vamos a ser sembrados? ¿O nos veremos como la planta que queremos seguir siendo regados? Estacionario. De macetera a jardín, se quedó ahí forever. Riégueme, pódeme, abóneme, tómeme la foto para el Face y otra vez. O sea, ¿cuánto nos vemos como una semilla? ¿Sabes cuál es el tema de la semilla? La semilla es manipulable. Te llevan donde querés o no querés. Y te siembran. Y si escogiéramos a dónde nos siembran, ¿usted tiene un lugar a donde quisiera ir? Vea, el tema es que no estamos hablando de un tour evangelístico. Estamos hablando de que te siembren en un lugar. ¿Sí? Y estamos claros de que hay diferentes maneras de desarrollar este servicio. Que algunos incursionan, van y vienen, otros van y se quedan, otros están un corto tiempo. A otros los discipulamos por Skype. ¿Sí? Sucede. O sea, hay distintas maneras, pero la pregunta es, ¿haremos nosotros lo que dijo Isaías? Señor, heme aquí, envíame a mí. Unos a 3 kilómetros, otros a 5, otros a 10 y otros a 3,000. Somos semilla para la tierra, amados. Somos semilla para la tierra. Pero que en este tiempo el Espíritu nos inquiete por ver fruto
por ver resultado, por entender el valor de la gente, porque sin la gente no se pueden ocupar los territorios. En otras palabras, tú puedes tener una maquinaria de conquista impresionante. Entras y sales de los lugares y la gloria de Dios descendió, pero si no tienes gente para darle seguimiento a ese territorio, lo que un día fue glorioso en ese lugar se va disipando con el tiempo. Porque entonces las fieras del campo toman autoridad del lugar y entonces los pobladores no son aquellos que Dios diseñó en un inicio que fueran. Por eso aún cuando Israel entró al salir de Egipto, el Señor le dijo, miren, no se los voy a quitar a todos de una vez, poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque la misión de Israel en ese tiempo era multiplicarse. ¿Cómo así? Bueno, tan así que la palabra que les declara es, sus mujeres no van a abortar y ustedes se van a multiplicar. En otras palabras, la misión era multiplíquense para que llenen esta tierra. Porque yo no puedo quitarles a todo el mundo del territorio, aunque podría, está diciendo prácticamente entre líneas el Señor, pero no les conviene porque ustedes no tienen la gente para ocupar el territorio. O sea, lo que Dios nos está hablando en este tiempo es, señoras y señores, el territorio está esperando, pero para ser ocupado se necesita la gente con la semilla correcta. De lo contrario, si nosotros allanamos el territorio para ser ocupado, pero no tenemos con quién ocuparlo, otro toma el lugar. Si no, des un vistazo por la autopista de la Lima San Pedro Sula, los campos arados, preparados y también invadidos. ¿Por qué? Porque no estaba listo el que iba a ocupar. Entonces alguien más toma el lugar. Así sucede igual en la dinámica espiritual. O sea, abres un lugar o abres brecha en un lugar, pero si no tienes quien se posiciona para estar sembrado allí, tarde o temprano alguien más ocupa eso. Entonces la pregunta es, ¿tenemos la gente para desarrollar la ocupación de los territorios que Dios nos está entregando? Y el tema es que eso ya no depende de Dios, depende de nosotros. Porque a como se lo dijo el pueblo de Israel fue muy claro, yo les puedo abrir camino y borrarles a todos sus enemigos en espacio de un año, pero no se los voy a hacer. Porque ustedes se tienen que multiplicar, la semilla tiene que germinar, y ustedes necesitan la gente para ocupar los territorios. Se los voy a ir poco a poco, eliminando, vaciando, preparando, para que pueda haber una ocupación efectiva. Entonces, amados, que entendamos que la gente es importante. Que la gente es importante. Por eso, cuando, y hablando quizás un poco en dinámica de actividad de iglesia, no es lo mismo cuando haces algo concentrado que cuando haces algo disperso, ¿cierto? O sea, no es lo mismo hacer 3, 4 altares de adoración en la Lima con 8 equipos de adoración a decir, vamos a salir hacia 298 porque ¿de dónde sacamos la gente? O sea, la gente es importante. La gente es importante. Entonces, que entendamos que en la dinámica de Dios el tema no es solamente entrar al territorio, conquistar el territorio, sino permanecer en el territorio, para que no se pierda lo que se está logrando. Y para eso se necesita gente, personas. Y como el cuerpo de Cristo es tan diverso, pues unos abren brecha, abren camino, limpian el lugar, pero otros ocupan, otros permanecen.
Y esto puede ser una dinámica de cuerpo de Cristo más allá de una congregación, sino a nivel cuerpo. Quienes están enfocados en la ocupación de territorios, a quienes Dios le dio una gracia de abrir y conquistar un territorio, pero quienes lo ocupan, quienes plantan, quienes establecen. O sea, como que el Espíritu nos inquieta en estos días para que nos muestre su diseño, que nos muestre su diseño. O sea, ¿qué implicación tiene que Dios diga, te estoy abriendo la puerta a una nueva nación? Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, ¿y qué va a pasar allí cuando la puerta se abre? Claro, la gente está allí en el territorio también. Pero entonces una semilla necesita ser sembrada. Una multiplicación genética necesita desarrollarse en los lugares, cercanos y lejanos por igual. La gente es importante. ¿De acuerdo? Bien, amados míos, tengo más inquietudes que respuestas esta mañana. Y yo creo que es bueno tener un tiempo de inquietudes para inquirir. Porque sabe, la Escritura es tan clara que dice, buscad y hallaréis. Pero el que no busca, no encuentra. Venid a mí, los que tenéis sed, porque yo les daré de beber del agua de vida. Pero si no tenéis sed, no pedís agua. El que no tiene hambre, no come. El que no toca la puerta, no le abren. Entonces, no se trata de que necesitamos tener todas las respuestas hoy, pero sí se trata de que tengamos sed, que tengamos hambre, que busquemos, que toquemos a la puerta, porque tarde o temprano se nos va a dar de beber, se nos va a dar de comer, se nos va a dar una respuesta, se nos va a responder. Pero el que no busca, el que no inquiere, no encuentra. Entonces, que podamos inquirir, que podamos preguntar, que podamos indagar en el Espíritu, indagar en Dios, ¿qué es lo que tienes para nosotros? ¿Cómo es tu forma, tu manera para el tiempo que estamos viviendo? ¿Estamos donde deberíamos de estar? ¿O deberíamos de estar en otro posicionamiento? ¿Hay una puerta que está allí y no la estamos viendo? ¿O estamos avanzando como está en tu deseo, en tu diseño, en tu corazón? ¿Será? Yo creo que son preguntas válidas. Creo que son preguntas válidas. Amados míos, tenemos preguntas y en Dios tenemos respuestas. Así que esta mañana lo que he querido dejar en ustedes es una sana inquietud para que indaguemos, para que preguntemos qué es lo que tú estás queriendo para este tiempo. Porque sé que se viene una ola de expansión, que el evangelismo viene, porque viene. La multiplicación se dará, pero que la semilla sea sembrada adecuadamente, que pueda ser una impartición de genética para que la gente esté, para la ocupación de los territorios que Dios va a estar abriendo. ¿Le parece si oramos? Padre amado, tú lo sabes todo. Y esta mañana, Señor, queremos salir de este lugar con un espíritu entendido que nos lleve a inquirir más en ti, a qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres, a hacer semilla, a poder ocupar de forma efectiva los territorios
entregas, a poder entender el diseño, a poder entender nuestra asignación, a valorar, Señor amado, el mundo, su gente, sus territorios, entender que no somos ajenos a ellos, sino que de ahí mismo, Señor, tú nos rescataste. Del mundo mismo tú permitiste que alguien se sembrara en nosotros, porque somos tierra, somos un territorio, somos, Padre, el lugar de tu ocupación, porque tú determinaste ser morada en nuestro espíritu. Por causa de esto, Dios amado, esta mañana nosotros queremos ser sensibles a la voz de tu espíritu. Entendemos de las gracias, Padre amado, entendemos de las unciones que tú depositas en cada región, en cada lugar. Padre, que podemos ser efectivamente el cuerpo de Cristo en la tierra, entendiendo que todo fue puesto bajo nuestros pies por causa de la cabeza que es Cristo, pero también entendiendo que a una mayor autoridad hay una mayor responsabilidad. Padre amado, que hemos sido llamados a servir esta tierra en la cual nos sembraste. Padre, a administrarla, a sojuzgarla, pero en ello, Señor, a amarla y servirla. Padre, porque tú diste la tierra a los hijos de los hombres. Creemos, Dios mío, en tu asignación para nuestras vidas en esta tierra, en este tiempo, en el lugar de tu predilección, en el lugar de tu escogencia. Padre, y nosotros abrazamos esa asignación y que podamos juntamente con abrazar la asignación estar listos y preparados para el día de nuestro posicionamiento, donde tú quieres, cuando tú quieras, como tú lo desees y por las razones que tú conoces, que podamos, como profetizó y declaró Isaías, decirte: Padre amado, heme aquí, envíame a mí. Por muy cercano o por muy lejano que pueda ser el lugar de nuestra asignación, que nosotros podamos con sumo gozo ser sembrados y multiplicados en el territorio, Padre amado, de tu predilección. Te bendecimos esta mañana. Te declaramos, Dios mío, que no nos oponemos a la expansión, que anhelamos ver, Señor, el fruto florecer y ser procesado para que los ríos del vino y del aceite del Espíritu puedan correr en todo este territorio. Bendecimos, Dios mío, las naciones de la tierra. Bendecimos tu asignación para esta casa y para cada casa espiritual, Señor, en las naciones. Gracias por el cuerpo de Cristo. Gracias por un tan grande misterio, Padre, el poder entender que tú estás en nosotros, pero nosotros estamos en ti. Y en ese misterio, en esa verdad, nosotros esta mañana, Señor, venimos declarando que preparamos un ambiente, un ámbito propicio para desarrollar el plan de tu corazón. Padre, para poder decir a todos los sedientos: venid a las aguas. A todos los sedientos, venid, venid, venid a las aguas. Venid y comprad vino y leche sin precio. Venid, 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 venid. Dejarlos entrar por las puertas. A todos los sedientos en este tiempo de un avivamiento. Abramos las puertas y dejemos entrar a esta tu casa, que podamos ser morada tuya, Dios mío, que podamos ser un agente de multiplicación, que la semilla del Espíritu sea, Padre amado, propagada, inseminada, impartida, Señor amado, que los que necesitan estar, Padre, alineados, preparados para el tiempo de la ocupación de los territorios de tu corazón, Padre, puedan estar prestos y listos en el tiempo indicado y necesario. Padre, te bendecimos esta mañana. Declaramos que voluntariamente, Señor, nos sustraemos de nosotros mismos para poder ver el sueño y el diseño de tu corazón. Padre, que podamos ser
tus manos y tus pies en la tierra, que podamos ser el vehículo de legalidad a través de la cual, Dios amado, tú te manifestarás a este mundo. Que podamos, Señor, ser efectivamente el cuerpo de Cristo en la tierra. Que podamos ser aquellos, Dios mío, que se mueven conforme al latir de tu corazón. Que podamos decir que seremos tus manos, que seremos tus pies, que te serviremos donde quiera que tú nos envíes. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Seremos tus manos, seremos tus pies. Te serviré con todo mi ser. A todos los sedientos, venid, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. A todos los sedientos, venid, 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 venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, 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 venid. Yeah, 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 yeah. Soltamos este tiempo nuevo, Señor. Un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo. Abran las puertas, déjenlos entrar. Déjenlos entrar. Déjenlos entrar. A los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Sí, Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Sí, Señor. Venid, comprad y comer. Soltamos la palabra sobre nuestros territorios esta mañana, Señor. Declaramos, Padre amado, que las tierras están listas. Padre, que la semilla está en el lugar para su siembra. Declaramos, Dios mío, abrimos las puertas. Los dejamos entrar, los dejamos entrar, los dejamos entrar. Los dejamos entrar, los dejamos entrar. Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo de un grande avivamiento. Abran las puertas y déjenlos entrar.
Oh, ahí está tu casa donde tú habitas, Rey. Sí, Señor. Sí, Señor. Seré tus manos, seré tus pies. Te serviré con todo mi ser. Heme aquí. Seré tus manos, seré tus pies. Te serviré con todo mi ser. Heme aquí, úsame, yo iré. Heme aquí, úsame, seré para ti un siervo fiel. Heme aquí, úsame, yo iré. Sí, Señor, amaré tu verdad por las calles de mi ciudad. Padre, seremos tus manos, seremos tus pies, te serviremos con todo nuestro ser. Henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Amén.